Muy bien, ahí estamos viendo el recinto, minuto más, minuto menos. Cada uno ocupará las bancas. ¿Pero qué bancas, Horacio? Yo recién me despierto. Que hoy... No. Hoy es la reunión de Eurolat. ¿Y qué es Euro? Y bueno, es la abreviatura de Europa, la abreviatura de Latinoamérica. Latinoamérica. Estados Unidos, estas cosas no se suman, ¿no? No se suma, no se resta, ¿no? No. Es Latinoamérica. Todo... Latinoamérica y el Caribe. Bueno, qué cosa curiosa, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 14 de abril. Cuando éramos chiquitos nos dijeron, nos enseñaban que hoy Cristóbal Colón descubrió América. Bueno, todo eso no es así, ya sabemos de qué se trató. El señor... Una mirada eurocéntrica, ¿no? Claro, que iba para un lado, después se equivocó, vino para el otro lado, chocó primero con lo que es Cuba, Haití, todas esas cosas. Después se reformuló el Día de las Américas y se llama, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Sí. No, pero ya lo vamos a buscar. Sí. Pero, ¿cómo es la canción? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Es que hay otra historia. Originarios, antes de que vengan los muchachos del otro lado, culturas, civilizaciones, aztecas, incas. Como diría Lelutier, los de acá, originarios, con culturas gigantescas. Vos entrás al Museo Antropológico de México y ves el calendario solar gigantesco. Gigantesco porque es enorme, que está en el ingreso al Museo Antropológico en DF. Y los tipos que venían con la barquita me dijeron que ellos encontraron el mundo. Los tipos tenían una lectura y una cosmovisión. El otro, con 20 ladrones que iba, y los hermanos Pinzones. Había culturas muy desarrolladas, ¿no? De hecho, hay muchos, ¿Cómo? hay muchos museos en Europa, en el Reino Unido, en Francia, que tienen muchas piezas que son de América Latina, ¿no? Y que alguna vez habría que discutir si esas se tienen que ser recuperadas. Vos entras al Museo de Historia en Londres y está la historia del saqueo. La historia del saqueo. Yo, uy, qué lindo, mira qué interesante. Uy, mira qué lindo. Los piratas. Trac. Nosotros hemos estudiado el origen de la humanidad. Devolvela. Claro. Devolvémela, es mía. Pero mientras todo eso pasa, y el mundo sigue caminando. Cerraron los museos en la pandemia, ¿no? En el mundo. Sí, cerraron los museos. Sí. Se van abriendo de a poco. En este espacio maravilloso que es la Cámara de Diputados, diputados europeos y diputados de América Latina van a sesionar, porque ya lo han hecho en comisiones, para ver cómo se repiensa un mundo desigual, sobre todo en estos espacios. Y si en esas diferencias o en esas coincidencias, buscar puntos en común para trabajar precisamente. Aunque sean declarativos la palabra, ¿no? Aunque sea declarativo, sí, no tenga incidencia o no vinculante con los gobiernos de los países que representan, no deja de ser un testimonio de hombres y mujeres que representan también a otros. Sí, además porque recordemos, esto tiene el formato de un parlamento, es decir, que hay diputados y representantes latinoamericanos y europeos con distintas visiones políticas dentro de sus propios países y respecto de otros países. Digamos, si vos te pones a pensar hoy, Horacio, de Argentina, si vos mirás para los costados, tenés Brasil con una línea política, Chile ahora con una nueva línea política, sí, Bolivia, claro. ¿no? Es decir, hay Paraguay con una línea política distinta a la de Bolivia. Todo eso imagínate todo eso en un congreso, digamos, ¿no? Entonces, es interesante. No es sencillo llegar a una declaración conjunta. No, coincidir. Parte de lo que decía Guido es, bueno, por ahí estas declaraciones son un poco alabadas porque tienen que contentar al diputado de izquierda y al diputado de derecha. Y bueno, entonces es muy difícil. Sí se acuerdan grandes temas. Lo que se acordó para esta sesión, de la Eurolat, hablamos sobre la paz. Claro, sobre la inclusión. La inclusión, claro, o sea, la recuperación económica. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Bueno, hoy se sienta Biden y dicen, y nos la estamos pasando mal. Y es un país potente. Bueno. Alba Rueda es una diputada
En la comisión, al final de la comisión de estos encuentros de la mujer, la diputada Rueda dijo: Me parece que uno de los grandes temas para continuar trabajando es la inmensa necesidad de avanzar con nuestras agendas en los espacios de representación política. Me parece que lo que estábamos hablando es que las personas LGBTIQ+ tenemos que ocupar estos espacios y es una responsabilidad de todos. No es un tema de minorías, sino justamente un tema de nuestras democracias, que podamos habitar, representar nuestras instituciones también, como el resto de las personas. Y además creo que en ese punto hay enormes desafíos. Visibilizar las condiciones de desigualdad, darle la textura no solamente al eje de los derechos, sino también a las condiciones de vida de nuestra comunidad. Y sobre todo, remarcar que en Argentina las luchas LGBT también tienen que llegar a los ámbitos judiciales. Y entonces una justicia transfeminista es fundamental para poder trabajar, sobre todo para prevenir las violencias, abordarlas y sobre todo tener acceso a una justicia que sea igualitaria para todos. En Latinoamérica, atravesada por violencias machistas, patriarcales, también vinculadas muchas veces a espacios religiosos que tienen bajo ataque a nuestra comunidad, me parece que es fundamental destacar también y señalar que la respuesta tiene que venir desde las políticas públicas, tiene que venir desde el marco de derechos de protección, tiene que venir también de una sociedad comprometida para la no discriminación, para el trato digno, para el respeto, y esto sin duda es uno de los ejes fundamentales que cambia y que reacciona frente a las violencias y cambia también la expectativa de vida de las personas trans. Aquí en Argentina se habla de expectativas de vida de 40 años y el resto de Latinoamérica sin duda 35 es uno de los parámetros. Esos 5 años tienen que ver con un marco de derechos, con 10 años de ley de identidad de género que ahora el 9 de mayo se cumplen, y también tiene que ver por supuesto con empezar a asumir, que el Estado asuma o empiece a asumir una deuda histórica que tiene que ver con saldar esta agenda pendiente, que es reconocer no solamente las desigualdades en términos sociales, económicos, sino también, por supuesto, en todos los ámbitos que hacen a la justicia. Me parece que esa es la mejor respuesta, que es tener una democracia representativa de todos en las instituciones. Esa es la mejor respuesta frente a las violencias. Bueno, categórica, convencida naturalmente. Y ojalá, cuanto mayor inclusión, cuanto más abrís el juego al derecho, es más fácil convivir. Si no, la discriminación divide, separa. Bueno, me parece que estamos en tiempo de descuento. ¿Qué hora es? Son 10:05. Hay algunas señales que todo empezaría en algunos prontos minutos. Por lo pronto están identificando a cada... Qué lindo que es el recinto. Qué lindo que es el recinto. A mí me encanta el recinto. Me encanta. Uno ha conocido parlamentos más grandes, parlamentos más chicos, pero este es muy lindo. El palacio, la contención, ¿no? Bueno, queridos amigos... Y como siempre decimos, Horacio, es una linda oportunidad para los que les gusta la política. Sí, a nosotros nos encanta. De no solo escuchar, en este caso, parlamentarios argentinos, sino parlamentarios de otros países, a ver cuáles son sus problemas también, ¿no? Porque nosotros vivimos abrumados por nuestros propios problemas. Es unos montones. Pero, digamos, todos los países tienen problemas y realmente los parlamentarios los exponen. Es una buena forma de enterarse, medio de primera mano, de lo que está pasando en otros países. En Europa y en América Latina. Tal cual, sí, es una gran oportunidad, ¿no? Para escuchar al otro. No es común, porque en los medios de comunicación... Y el privilegio y la prioridad de tener un canal que te la pueda contar en tiempo real. Eso es lo que yo valoro de este espacio. Bueno, vamos a hacer un brevísimo pausa y ya venimos. Dale. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición. Una visita de un presidente de un país vecino, un país hermano, siempre es bueno recibirlo desde lo institucional y no de lo partidario. Recuperar, primero que nada, el espacio público, que es una tradición en Tierra del Fuego, con el tema de las vigilias, ¿no? La pareja está atravesando un reverdecer de la actividad industrial,
la metalmecánica fundamentalmente, lo que hace que haya pleno empleo, pero además se requiera de trabajadores y trabajadoras de otras localidades. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, mientras todo está a la expectativa
para saber de qué se trata este plenario de esta Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, mientras ahí me dicen algunos y algunas amigas que están haciendo una previa de reunión de comisión en el Senado. Claro. Entonces, mientras se sigue trabajando, después habrá una reunión activa acá en Diputados. Así que bueno, mientras todo... ¿Estarán acordando el documento final? Es probable, viste que siempre hay una previa para después, esto es lo que redactamos, votamos con mano alzada, si no es in eterno. Aprovechamos para, antes de entrarnos en esta cuestión, hoy todos los medios reproducen no solo las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la oradora principal, más allá de lo convencional, del presidente de la Asamblea, no el presidente de la Asamblea, refiriéndose a lo troncal de la convocatoria, desigualdad, inclusión y paz. Y recuperación económica. Y recuperación económica. Hoy los medios reproducen, por supuesto, el discurso, cada uno lo mira desde su lado. El número de la inflación es dominante, hoy es dominante, y se lleva todos los titulares. Y también te marca, y no es un tema menor, que es el número más alto de los últimos 20 años, no es un tema menor, va a ir marcando la desigualdad. Es decir, somos 3, vamos a ir a comprar pan. A lo mejor uno de los 3 compra, yo a comprar 3 piezas, vos 2, y a lo mejor vos no te alcanza. O compro pan o compro otra cosa. Entonces, eso es una desigualdad. A eso, a escala, yo alquilo o no alquilo, yo tengo o no tengo, tengo un auto en la puerta y no puedo ponerle nafta. No le puedo poner nafta. Es un montón de dinero. O alquilaba la ciudad de Buenos Aires y ahora tengo que alquilar el conurbano. Tal cual, me aumentó el peaje. Uy, trabajaba en Buenos Aires o trabajo en alguna localidad cercana y me aumentaron los peajes. Hoy, por ejemplo, aquellos que tienen, y bien merecido lo tendrán, qué sé yo, sus días de descanso en estas festividades religiosas, veía que las autopistas que van a centros turísticos, no solamente de este ombligo de Buenos Aires, pensar la costa atlántica, sino, por ejemplo, Corazón de Córdoba y cada uno a sus villas más queridas, y así sucesivamente, moverá un poco la economía regional y de algunas ciudades turísticas, que mal no le viene, ¿no? Mal no le viene porque trabajo, circula dinero y qué sé yo. Y después estaba pensando que hablábamos de la guerra. Vendrá el costo de la energía, el costo del gas, el costo de los combustibles, y si es poco argumento, será lo suficiente como para aquellos formadores de precios digan, pero me aumentaste otra vez la nafta, ¿qué querés? Yo tengo que llevar el camión de un lado al otro, tengo que dejar la manzana en tu casa. Así que bueno, esos son, digo, porque si no leíste los diarios o no estás con el cachivache mirando qué pasa. El tema de la energía, Horacio, es una de las grandes discusiones políticas que viene, no solamente una discusión económica de suba o no de tarifas, ¿no? Digamos, son días también de definiciones políticas en el gobierno nacional con el área de energía. Sí. Y está vinculado mucho a lo que está sucediendo en el este europeo, la guerra, el aumento del ¿Sabes a quién lo leí? Muy optimista, un ex socio de Mauricio Macri en algunas cosas, que es Mitlin. Sí. Que tiene Pampa Energía, Pampa Energía, que está muy optimista, teniendo en cuenta que Vaca Muerta, creo que tiene inversiones en Vaca Muerta, y en otros espacios de la Patagonia, por lo que viene. Bueno, acompañamos el entusiasmo, el optimismo, ojalá sea horizontal. Habría que hacer en tiempo récord ese famoso gasoducto, ¿no? Para abastecer a toda Argentina. Sí, pero igual este año olvidate, como dicen los chicos ahora, olvidate. Barcos y el acuerdo reciente que hizo el presidente con el presidente boliviano, con Luis Arce, para traer más gas desde Bolivia, ¿no? Claro. Para completar lo que creo que es el 73% del abastecimiento argentino. El 73% es abastecimiento argentino, el resto son el gas que viene de Bolivia y los barcos. Y los barcos. Que se disparó el precio
como hemos comentado, de 4 a 40. El famoso millón de BTU. De 4 a 60. Enormemente. Hay que agradecerle a Bolivia que vende a 10 y a 18 dólares el millón de BTU. En el mundo está 40, cuando 60. Antes estaba 6, ¿no? Valores muy 6. por abajo de lo que va a ser traer los Bueno, barcos. Bien, digamos, para algo sirve la diplomacia muchas veces. Pero ¿no? Digo, plenamente. la posición argentina respecto de lo que sucedió en Bolivia, en el golpe de Estado que hubo contra Evo Morales. Claro. Eso de alguna manera ahora se está cobrando políticamente. Y se está cobrando en dinero, ¿no? Porque En la esa Argentina, diferencia que te está diciendo. claramente, Claro. porque si Bolivia dice, bueno, no le mandamos más gas, No porque te no tenemos vendo. cuota. No, o te lo Mirá, cobro. O te lo cobro como, Pero como mirá debería si ser hubiera cobrado. sido al Claro. revés. Si hoy hubiera estado gobernando el mismo equipo, el mejor equipo, el que le mandó armas para matar al pueblo boliviano, no era solo para proteger la embajada, ¿a vos me mandaste a mí para liquidarme? Bueno, vale 50. Yo la tengo, 50. Sí. Y no es que la compra el que se sienta en la rosada, después la deriva en tarifa. Volvemos al encuentro también de mujeres y cuestiones de género que hubo en estos encuentros parlamentarios, que fue el día de ayer y ahora continúa. Nuestra colega, la querida Mariana Carvajal, sobre este tema opinó. Lo que observamos en términos de derechos sexuales y reproductivos, que fue el tema que convocó a este panel, son las profundas desigualdades que existe en la región. Por un lado tenemos grandes avances, como ha sido en Argentina la conquista del derecho al acceso al aborto, o en México a partir de un fallo de la Corte Suprema, y en Colombia hace pocas semanas también otro fallo de su Corte Constitucional. Pero en otros países, como señalaba en mi exposición, como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Honduras, todavía está penalizado completamente. Y esto genera profundas violaciones de los derechos humanos de las mujeres en situaciones, en contextos donde incluso cuando hay una emergencia obstétrica, las mujeres son perseguidas por el Estado, como ocurre en El Salvador, para hacer, incluso terminan con condenas a 30, 40 años y no pueden ni acceder a la interrupción del embarazo, por ejemplo, cuando tienen un embarazo ectópico. Así que lo que vemos es que tenemos en Argentina, por supuesto, un marco normativo que marca un faro en la región de ampliación de derechos, en términos de derechos de las mujeres, del colectivo LGBTIQ+, la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, que va a cumplir 10 años muy prontito, pero también se señaló en este panel que una cosa es la ley o lo que marca la ley y otra cosa es el cumplimiento, y en el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, se encuentran también desigualdades en el acceso en lo que es el país, ¿no? En las distintas regiones del país. Bueno, siempre tan clara, tan comprometida, Mariana. La banco un montón. Ha sido siempre, y lo sigue siendo, coherente con sus convicciones. Muy bien. Bueno, línea de largada, son 10 y 10 de la mañana. 104 personas, sesión plenaria, ordinaria, asamblea, Eurolat. No, me quedé pensando en ambos compañeros, cada uno diciendo lo propio, que es una buena oportunidad, más allá que sea declarativa y no tenga trascendencia en sus países, es importante saber qué le pasa a esos pueblos. ¿Qué es un parlamentario? Es el que habla por el pueblo a que él representa. Entonces, que vamos a conocerlo solamente por Google, cómo vive alguien en, qué sé yo, en Panamá, en Paraguay, o en Francia no es solamente París. Entonces, ¿cómo vive? Sí. Y a eso, Horacio, sumarle la riqueza de que no hay solamente parlamentarios que son del oficialismo de claro, sus lugares. Vienen parlamentarios opositores, con lo cual pueden llegar a decir alguna cosa incómoda para su propio gobierno. Totalmente. Entonces, y eso también es parte de la realidad, que es lo rico, la riqueza que tienen los parlamentos, los congresos, ¿no? Acá en la Cámara de Diputados se ve mucho eso. Totalmente. Ayer estaba escuchando la oposición en diferentes programas, programitas y programejos. El problema es que cada día menos periodistas en algunos programejos, hay más, cada día más operadores, pero los convocan, dicen cosas, qué sé yo, y están armando, mientras alguien se pelea con alguien, otro más se pelea, están armando planes de acción, ¿no?
Ay, pobre ISPA, si nos podríamos poner un poco de acuerdo, un poquito de acuerdo, ¿no? De menos a más, de más a menos, no solo de lo gobernado, un poquito. Sería un poco más fácil, sería un poco más fácil. ¿Qué pasó con la magistratura? Bueno, al final se estiró en el tiempo, porque sí, mañana debiera vencer el tiempo, el plazo que puso la Corte. Exactamente, eso no va a suceder. No va a suceder. El lunes y martes van a ser días clave, porque Sí. bueno, el lunes es muy posible que la presidencia de la Corte asuma la presidencia del Consejo de la Magistratura. Eso es un despropósito. En el medio hubo una presentación del diputado Marcelo Casareto. Tal cual, ayer tuvimos la oportunidad de del hablar con él. Frente de Todos de Entre Ríos, en la que a través de un juez de Paraná le pide Tal o cual. le prohíbe al Congreso que mande a sus representantes al Consejo de la Magistratura. Eso va a estar judicializado seguramente, pero en los hechos lo que va a suceder seguramente es que el presidente de la Corte, Rosati, asuma la presidencia, y el martes es muy posible que la propia Corte declare nulo el fallo del juez de Paraná que le pide que se inhiba. Exactamente. Le pide que se inhiba. Exactamente. La Corte toma las riendas. La competencia. ¿no? Sí. Así que lunes y martes van a ser días centrales. Ayer salió para el nuevo Germán Consejo. Martínez a apoyar este pedido que hizo de la cautelar el diputado Casareto con el juez federal de Entre Ríos. Exacto. Y después hubo una disputa entre entre Mario Negri, ¿no? El radical Mario Negri con Germán Martínez. Digo, tanto diciéndole que era Casareto como inconstitucional esto que están Martínez haciendo. son diputados cercanos al presidente. Sí. Se puede decir en esta Yo creo tenida que que son fue mal albertistas. interpretado el hecho de que había sido una maniobra de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En realidad, hasta fue titulado. Claro, eso. Casareto. Mal titulado, mal titulado. Casareto en realidad es un diputado albertista. Tal claramente cual. Albertista y con aspiraciones Fue de una ser, equivocación editorial gobernador en de un Entre diario importante. Apenas una pausa. Después le voy a contar algo de ese diario importante. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición. Una visita de un presidente de un país vecino, un país hermano, siempre es bueno recibirlo desde lo institucional y no de lo partidario. Recuperar, primero que nada, el espacio público, que es una tradición en Tierra del Fuego, con el tema de las vigilias, ¿no? La pareja está atravesando un reverdecer de la actividad industrial, la metalmecánica fundamentalmente, lo que hace que haya pleno empleo, pero además se requiera de trabajadores y trabajadoras de otras localidades. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad.
hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hace muchos años que se viene dando, ¿no?, digamos, una batalla cultural sobre las desigualdades, y es importante entender que esto tiene un correlato que es material. Yo creo que hay algo muy de derecha, que es nada más de derecha que confundir derechos con privilegios. La ley busca la alimentación responsable, busca atender el derecho al consumo. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Bueno, hablando de esperar, estamos esperando que diputados y diputadas de América Latina y de Europa se aproximen al recinto, pero para pensar en voz alta, nuestro compañero Martín Di Natale del mundo sabe un montón y de las relaciones intercontinentales otro tanto. Buena mañana, Martín. ¿Qué tal? Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo amaneciste? Muy bien, bueno, todo muy bien. Siguiéndolos a ustedes también por DTV. Mirá que arrancamos 8:30, 2 horas, hicimos 20 diarios, 42 revistas, 5 programas especiales. Decía Martín, contanos algo desde tu mejor perspectiva de este encuentro de Eurolat. A ver, te escuchamos con atención. Bueno, recordemos en primer lugar que Eurolat nace en el 2006 como una necesidad de unir puentes básicamente de la diplomacia parlamentaria entre la Unión Europea y América Latina. Es un espacio conformado por 150 parlamentarios de ambos continentes. La importancia política, yo te diría, Horacio, de este encuentro tiene que ver para la Argentina y para el Mercosur sustancialmente, más allá de los debates que se den, más allá de las discusiones que están dadas en diferentes ámbitos y ejes temáticos. Me parece que el punto de evaluación política y diplomática es el acercamiento que está habiendo entre diferentes parlamentarios del Mercosur y la Unión Europea, teniendo como horizonte puesto el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Y por qué digo esto? Porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur se aprobó en el 2017, se firmó entre ambos bloques, pero ahora resta precisamente el acuerdo parlamentario de cada uno de los miembros, es decir, de los países del Mercosur y de la Unión Europea. Claro. Muchos parlamentarios que están hoy en la Eurolat también forman parte del Parlamento Europeo. Claro. Y Martín, ¿quién es el...? Por la cual el intercambio que están teniendo, más allá de las pantallas, de los foros
oficialmente armados en la agenda de este encuentro, es muy importante el acercamiento que haya justamente para avanzar en este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que necesita sí o sí de la ratificación de cada uno de los parlamentos, tanto de los parlamentos de los países de la Unión Europea, como 27 parlamentos, y después el Parlamento de la Unión Europea, y posteriormente el acuerdo de cada uno de los bloques de los países del bloque Mercosur. Ahí está. Mariano Spezapia. ¿Y quién está poniendo trabas? ¿Son más trabas europeas o más trabas americanas para ese acuerdo Unión Europea-Mercosur? No, hoy, Mariano, básicamente las trabas están puestas como históricamente siempre ocurrió en los países de la Unión Europea, básicamente países agrícolas como Francia, Hungría. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Donde obviamente el acuerdo lo que plantea es una igualación de aranceles, y esto a la larga, si lo proyectamos en el tiempo en el comercio internacional, afectaría a los sectores agrícolas de la Unión Europea, porque los productos del Mercosur van a estar equiparados en igualdad de condiciones con los productos europeos. Y esto es siempre las objeciones que pusieron los sectores agrícolas de la Unión Europea. El gobierno de Bolsonaro, por el lado del Mercosur, también ha puesto ciertos reparos en este acuerdo. El tema del alejamiento de Brasil del acuerdo de cambio climático también generó cierto ruido en un momento determinado. Pero bueno, el acuerdo está firmado y debe ser ratificado por los parlamentos de cada bloque. Martín, quédate en línea, vamos a participar todos porque Maya está con uno de ellos. A ver, Maya, por favor. Ahí va. Así es, Horacio. Bueno, como habíamos prometido anteriormente, conversando en esta comunicación también con Mariano allí en el piso y con Guido, que íbamos a estar buscando la palabra de los y las parlamentarias de Europa y de Latinoamérica que participan de esta asamblea parlamentaria de Eurolat. Estamos en este momento, nos acompaña el parlamentario César Luena, él representa a España. Bueno, primero, muy buenos días. Quiero que nos cuente qué depara la jornada de hoy en esta sesión que se va a realizar en el Congreso de la Nación, en el recinto de la Cámara Baja de Diputados. Muy bien, pues buenos días a todos, buenos días, a todas. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por esta invitación espontánea, nada más llegar aquí. Bueno, es muy importante que estemos aquí. Después de la pandemia es la primera vez que se reúne, y se reúne en esta magnífica ciudad, en la República Argentina, en Buenos Aires. Las sesiones de hoy vienen a confirmar todos los trabajos preparatorios. Hay una preocupación compartida entre las dos regiones, fundamentalmente entre cómo superamos la pandemia ya de manera definitiva y cómo afrontamos la recuperación de una manera justa, social, inclusiva. Creo que representamos a pueblos distintos y sin embargo hermanados, en el caso de España especialmente, por eso somos, digamos, que un puente especial de conexión, y tenemos problemas muy parecidos y por tanto desde ópticas distintas los afrontamos, esto es así, pero por eso el sentido de esta asamblea de parlamentarios europeos, latinoamericanos, para encontrar posiciones conjuntas que impulsen después a los gobiernos. Nosotros somos parlamentarios, nos representamos a los estados, representamos a los pueblos, a los ciudadanos, y lo que queremos es impulsar a los gobiernos a que adopten esas políticas importantes, como decía, recuperación ya de la economía, estamos en esa fase, y superación de la pandemia. Y digo esto porque tenemos todavía alguna asignatura pendiente en cuanto a esto. Nuestro presidente Javi López lo decía ayer en la sesión inaugural y hablaba de ese acceso universal a las vacunas. Esto es muy importante y por eso estamos aquí en este Congreso Nacional, que todavía no he podido observarlo bien porque vuestra compañera me ha cazado, pero creo que es un magnífico también escenario para los debates y para los acuerdos de esta asamblea. César, Mariano Spezapia le habla, ¿cómo le va? Quería consultarle, ¿discutieron mucho entre ustedes en la redacción de los documentos finales o hay un trabajo previo que ya los hace llegar con más consenso?
A ver, hay trabajo previo siempre, es decir, cocina, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero después se discute, es más. Esta mañana tenemos todavía discusiones muy importantes en todos los ámbitos. En mi caso, yo les puedo decir que estamos discutiendo un documento de trabajo sobre los derechos de la naturaleza. Esto es bien interesante porque todos ya tenemos un consenso en torno a que la naturaleza hay que defenderla, protegerla, preservarla. Cuando digo naturaleza, digo ecosistemas, biodiversidad. Ahora, todavía no sé si hay un acuerdo amplio en torno a que la naturaleza sea sujeto de derecho. Bueno, pues por ejemplo, esto es uno de los temas. Esto, digamos, es lo que yo llamo lo importante. Ahora estamos centrados en lo urgente, que es lo prioritario. La recuperación económica y por fin ya pasar esta pantalla de la pandemia. Pero hay cosas importantes que están ahí. No sé si ustedes han podido ver, seguro que sí, el último panel, el tercero del IPCC, del panel intergubernamental del clima. Es catastrófico, es demoledor. Nos dice que si seguimos emitiendo CO2, metano, es decir, los gases de efecto invernadero al nivel que lo estamos haciendo, nos vamos al carajo, literalmente. Bueno, pues por eso podemos discutir parlamentarios de las dos regiones acerca de otorgar, de pedir que se otorgue una Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza. Les pongo este ejemplo porque es en el Comité de Desarrollo Sostenible en el que yo he desarrollado los trabajos estos días y también lo que haré a lo largo de hoy. Pero hay otros muchos sobre, como digo, recuperación económica, seguridad, que también es muy importante. Ayer tuvimos un foro con la sociedad civil, también un foro de defensa y de participación de las mujeres. Ahí, diputado, mi nombre es Horacio Pont. Usted mencionó la palabra, la palabra seguridad. Claro que la protección de nuestro cuerpo frente a cualquier agresión es importante, más allá de sociedades más organizadas o menos organizadas. Hace 2 días alguien sacó un revólver y en pleno subte de Nueva York todo lo que tenía alrededor lo agujereó. Pero estoy hablando de otra historia que ustedes también se están ocupando, que tiene que ver con seguridad alimentaria, por ejemplo. La seguridad alimentaria de un mundo desigual, que no tiene accesos ni a la vacuna ni al alimento. Entonces, para tener en cuenta, claro. Sí, de hecho ayer discutíamos con Tito, no recuerdo los apellidos, pero era el representante de la FAO, de la Organización de la Alimentación de Naciones Unidas, aquí en Argentina. Y tuvimos una discusión, yo creo que muy importante, muy relevante, porque él nos instruía acerca de cómo garantizar la producción, la distribución de alimentos. Es decir, buena parte de la seguridad alimentaria está basada en una adecuada distribución, organización, es decir, en un reajuste del sistema. No es solamente una cuestión de producción. En ocasiones sí. Fíjense ustedes, por ejemplo, quiero que reparen en que nosotros tenemos una guerra en Europa, ahora mismo, una guerra que está afectando a la seguridad alimentaria mundial, porque estamos hablando de insumos tan importantes como, por ejemplo, el trigo, oleaginosas, etcétera, ¿no? Por tanto, claro, la seguridad alimentaria también básica en los debates. Lo que les puedo decir, antes de que se me olvide y me despidan, es que hemos sido acogidos con una enorme gratitud y con un hospedaje, buenos anfitriones. Les puedo decir a sus televidentes que están siendo unos anfitriones magníficos, y los parlamentarios, creo que especialmente ha sido el Senado quien se ha ocupado de esta tarea. Se han volcado en la organización de esta asamblea. Nosotros lo devolveremos. Si no me falla la memoria, creo que la siguiente asamblea de Eurolat toca en Europa, en este caso, y será en la ciudad de Praga, si no me falla la memoria. Bueno, yo soy un simple número más, pero todos hemos coincidido en que debemos de corresponder a esta magnífica organización de la República Argentina, de esta asamblea. César, colega, gracias, yo voy a agregar, y también la calidez del equipo de móvil de Diputados TV, obviamente. Naturalmente. Aquí, diputado. Sí, Guido Braslasky es mi nombre. Sé que deben estar urgidos por ir a sentarse a las bancas y le puedo pedir, aunque sea brevemente, una reflexión. Primero, preguntarle a qué partido usted pertenece en España y luego, si nos puede contar muy brevemente cuál es el impacto, desde su punto de vista, el impacto de la guerra en la sociedad española en este momento. ¿En qué aspectos ha impactado? Sí, yo pertenezco al Partido Socialista Obrero Español, es el partido del presidente, Pedro Sánchez, y el impacto en la sociedad española es muy importante porque, bueno, tenemos una guerra
a las puertas de Europa, a muy pocos kilómetros de las fronteras europeas, y creo que el sentimiento en ese aspecto es muy parecido en el conjunto de la sociedad europea. No hay un impacto particular en los Estados miembros, sino que es un impacto de conjunto de la sociedad española, de muchísima preocupación, de condena. Todo el mundo lo tiene claro. Desde luego que tiene que haber análisis, tiene que haber perspectivas, pero hay evidencias. La verdad y la mentira, en esto hay un invasor, me atrevería a decir, criminal de guerra, que es el señor Putin, y hay un pueblo atacado, invadido, saltándose todas las normas internacionales, que es el pueblo de Ucrania, el cual tiene en riesgo ahora mismo no solo su soberanía, sino su integridad territorial. Por tanto, ese es el sentir de la sociedad española, de enorme solidaridad. España con la Unión Europea estamos enviando armas, hemos contribuido a las sanciones económicas y estamos también abiertos de par en par para recibir a los refugiados. Fíjese que se calcula entre 6 y 8 millones de ucranianas, de ucranianos, niños, mujeres que van a necesitar de la solidaridad europea que se ha activado. Por tanto, ese es el sentir de la sociedad española. Muchísimas. Sí, por favor, ahí Martín Di Natale. No, le hago una consulta precisamente a raíz de este tema. Si ayer Javi López, copresidente de Eurolat, el diputado, planteaba justamente la necesidad de, desde este espacio, impulsar sanciones económicas a Rusia. ¿Hay posibilidades de que haya algún comunicado conjunto en este encuentro de Eurolat para que los países miembros de Eurolat impulsen sanciones económicas a Rusia? Pues mira, ahí tengo que responderte con lo que sé que es poco. Sé que están negociando, no estoy yo en esa negociación, pero sé que están negociando y acercando posturas en torno a ello. Espero que algo se pueda ver, pero ya lo digo, me remito a los que saben. En este caso es el presidente Javi López el que está llevando las negociaciones. Creo que hay un sentir general de lo que podemos ponernos de acuerdo y por tanto soy consciente de que están trabajando en esa línea. Esperemos al final del día a ver los resultados. Diputado, muchísimas gracias. Bueno, Horacio, vamos a despedir a... Muy bien. Exactamente, muchas gracias, diputado. Bien, sos la que manejás el espacio donde está pasando todo. Estás en el aire, contame a ver qué en tu derredor, a quién más podemos apelar a su disposición y predisposición para escuchar antes. Igual vemos que algunas bancas ya se están... Vamos viendo movimientos en el recinto. Por lo pronto ahí ya... Viene con un poco de suspenso, pero están tomando posición. Ya yo te diría, si son 104... Por lo menos hay más de 10 ya hay. Hay varias decenas ya. ¿Varias el recinto decenas? Tiene 250. ¿Crees que me voy a ponerme los lentes? No tenemos que esperar que estén todos, ¿no? Ahí está. Todas las bancas ocupadas no van a estar. Horacio. Martín. Ahí es importante lo que decía el diputado español en relación al tema de sanciones económicas. Sí, muy buena la pregunta, muy buena tu intervención. Sí. Porque justamente ayer Javi López, el copresidente de Eurolat, planteó abiertamente la necesidad de que haya un comunicado o dentro del comunicado conjunto una decisión unificada de que los parlamentos propios de cada bloque avancen. Bueno, Europa ya lo hizo en su conjunto en términos de aprobar sanciones económicas contra la administración de Vladimir Putin. En el caso de América Latina no son todos los países los que han avanzado en este sentido. De hecho, la Argentina no aprobó todavía ningún tipo de sanciones económicas a Rusia. Solamente hubo expresiones de rechazo a la invasión de Rusia en Ucrania. Así es. Pero el espíritu o la intención de este foro justamente es que darle un impulso a los parlamentos para que avancen en sus gobiernos respectivos, en sus países, hacia unas sanciones económicas contra Rusia, ¿no? Claro. Es pero muy importante, es un gran recuadro, no solo periodístico, sino editorial, de una conclusión emergente de un momento tan grave. Yo estaba prestando atención, uno
lo sabe, lo lee, pero cuando uno dimensiona los millones de seres humanos que se desplazan y se van a desplazar por espacios próximos, que es Europa, tienen que ver, digo, ucranianos, que empiezan a dejar pueblos y empiezan a correr, porque cuando la guerra está acá, vos vas para adelante, no vas para atrás. Existirán los uniformados, los patriotas, o lo que fuere, pero familias enteras se van. Sí. Y recalás donde podés. Las organizaciones internacionales están tratando de hacer todas las listas que puedan. La plata ya no está más, porque para sobrevivir en una guerra lo que tenías ya te lo gastaste. El diputado español decía de 6 a 8 millones de personas, ¿no? 8 millones de seres humanos, que no solamente buscan comer y dormir, de todas las edades, las puntas de la vida, donde van. Europa tiene cierto entrenamiento para acoger refugiados. Alemania lo tiene, hay que ver y ponerse de acuerdo. España también lo tiene. Ha recogido... Argentina, Horacio, Argentina acordó a través de la Cancillería establecer una visa humanitaria justamente para los refugiados ucranianos. Visa humanitaria. Actualmente, exactamente, es una visa humanitaria donde les permitirían venir justamente a los ucranianos a la Argentina, a aquellos que escapan de la guerra. Hasta ahora la información que nos ha brindado el encargado de negocios de Ucrania en la Argentina, Sergei Nebrat, no hay ucranianos que estén dispuestos a venir justamente, porque es un lugar muy lejano para ellos. Por una cuestión logística. Porque además cuando vos salís con cierta o con toda la incertidumbre. ¿Dónde, cómo puedo? Después cada uno con oficios o qué sé yo, buscará la posibilidad de insertarse en el espacio que te acoja. Y además en medio de una guerra supongo que también la idea es volver. Digamos, una vez que pase el conflicto y por ahí Argentina es un destino muy lejano como para volver para el otro, ¿no? Más allá de que tu casa esté Son gestos diplomáticos también, ¿no? No es un tema menor. Abrir las puertas. La comunidad ucraniana visas. creo que está en Misiones, ¿no? La fuerte inmigración. Está en todos lados, pero la más importante creo que está en nuestro litoral. Sí. Ese gesto diplomático que dio la Argentina de establecer visas humanitarias a los ucranianos refugiados, y a su vez se enviaron hasta ahora ya 3 aviones a la frontera en Polonia, a la frontera con Ucrania, 3 aviones de ayuda humanitaria con comidas y medicamentos, no lo sabía justamente para los ucranianos desplazados de esta guerra. Ahí vemos que algunos de los diputados que ya están sentados en las bancas... Te pido un favor, nos pide Maya que tenemos una entrevista muy importante para la mañana de hoy, toda tuya. Te escuchamos, Maya, por favor. Así es, Horacio, porque estamos con la compañía de la máxima autoridad de Eurolat. Nos encontramos con el presidente de Eurolat, Javi López, que quiero aprovechar primero para darle la bienvenida a Diputados TV. Muchas gracias por estar en esta primera edición y para preguntarle también el concepto de Eurolat, para quienes están mirando del otro lado desde sus casas, si le podemos explicar qué es lo que va a suceder el día de hoy en el recinto. Durante el día de hoy aquí en el recinto, en el Congreso de la República de Argentina, se reunirán un centenar de legisladores de ambas regiones, que hay que recordar que representan 1.200 millones de personas en el mundo. Un centenar de legisladores de todo el continente latinoamericano y de todo el continente europeo, del Parlamento Europeo, que discutirán desde el pluralismo y la palabra los retos que hoy la humanidad comparte. La lucha contra la pandemia, que aún continúa presente en partes relevantes del país, una recuperación económica justa e inclusiva, obviamente el impacto social que ha tenido también estos 2 últimos años de pandemia, y en tercer lugar todas las consecuencias que se derivan de la guerra, ¿no? De la invasión por parte de Rusia a Ucrania, ¿no? En el ámbito energético, la seguridad alimentaria. Esos son los debates que hoy tendremos aquí, y lo haremos con la voluntad de llegar a acuerdos y conscientes de que son necesarias respuestas comunes a todos estos retos. Es cierto, buen día, mucho gusto, mi nombre es
profesor Horacio Bon y junto con otros compañeros y otros periodistas algunas preguntas, como por ejemplo, en estos puntos comunes de un mundo desigual, de un mundo que encuentra y va buscando espejos para poder caminar. Ayer lo escuchábamos con toda la profundidad de su discurso, trazar su mirada, que no es solo su mirada, sino el mundo que usted representa, que son aquellos que lo han elegido, dónde estamos parados. Por ejemplo, Mariano. Diputado López, ayer usted recibió una carta de un grupo de eurodiputados disconforme con lo que había sucedido en la asamblea, la inaugural, digamos. ¿Cómo zanja usted como autoridad del cuerpo este tipo de discusiones que se dan en todos los ámbitos parlamentarios, por otra parte? Bueno, eso es la lógica parlamentaria, ¿no? Y fruto del pluralismo político que representa también el Parlamento Europeo, que representa 700 diputados, aquí presentes una cincuentena, con ideas plurales y la opinión vertida por un grupo de ellos. Bien. ¿Y tuvo algún curso esa carta o usted tomó nota y la asamblea continúa? Digamos? La Asamblea continúa y lo relevante de la Asamblea es lo que hoy discutirá. Digamos, las posiciones en los informes, en las discusiones, más allá de las valoraciones políticas de un discurso u otro, ¿no? Lo importante aquí es la discusión del centenar de diputados. Yo entiendo que además el país tiene sus debates políticos, pero lo importante para nosotros es colocar el foco en lo que hace la Asamblea de Eurolat, con 4 comisiones, con la discusión de informes, con 2 grupos de trabajo, que además se reúne 2 veces al año. En este caso estamos ante una asamblea plenaria que se celebra anualmente. Para nosotros eso es lo relevante. Ha sido tan relevante, políticas, ¿no? Tan relevante para nosotros tener su presencia. Le decimos gracias y ojalá las conclusiones sean buenas para todos. Muchísimas gracias, Javier. Bien, muchísimas gracias. Parlamentario, bueno, un placer haberlo tenido en el móvil. Acabamos de escuchar la palabra de una de las autoridades máximas de Eurolat, el copresidente Javi López, que representa también como parlamentario a España como país. Bien, seguimos con línea abierta. Gracias, Martincito. Muchas gracias, Martín Di Natale, también por tu aporte. Siempre con el valor agregado de una información, del recuadro. Gracias, Martín. Buena mañana para vos. Bueno, y ahora estaremos atentos, minuto más, minuto menos, a todo lo que en el recinto ocurra. Es interesante, y a medida que va sucediendo voy comprendiendo un poco más. El aporte de Martín fue también muy importante, que nos contaba el trastelón, ¿no? En un mundo que necesita tomar decisiones. Y aquí están algunos de sus voceros. Más allá que sea declarativa, le digo, bueno, mira, es una gran oportunidad para que firmemos juntos una sanción contra aquel que invade, qué sé yo. Difícil que Argentina diera, me parece. No, digo que pase todo acá, no sé si la Argentina... Lástima no nos dio tiempo a preguntarle, obviamente es la máxima... Pasa que estamos con tiempo de descuento. Una gran nota de Maya tener al pasa que me pedían tiempo de descuento porque no, puedo arrancar. Pero era para ver si podíamos sacarle algún anticipo de qué iba a pasar con el tema de las sanciones. Ayer hubo una situación graciosa con Javi López porque la vicepresidenta Cristina Kirchner se equivocó, le dijo Jordi en vez de Javi. Viste que la X te lleva a diferentes caminos, ¿no? Te lleva a diferentes caminos. Pero era Javi y dijo recién el diputado López, interesante también, que entiendo que el país tiene sus debates políticos respecto de lo que pasó con el discurso de Cristina Kirchner y la protesta de esta decena de eurodiputados. Dijo, somos bastante más que 10, dijo el diputado. Yo he escuchado con mucha atención en plena pandemia las discusiones en el Parlamento español, a favor y en contra de la pandemia, a favor y en contra del cierre, que no sé si la hemos visto por acá. Digo, 14 de abril, Día de las Américas, cuando éramos chiquitos, pero hoy se recuerda desde otra manera la reivindicación soberana de nuestra América, ¿no? Y qué bueno que seamos anfitriones de un mundo que en alguna época nos decían que la civilización la tiene Europa. La civilización la tiene Europa. Tranquilo, tranquilo, la historia demuestra todo lo contrario. Bueno, veo que los tiempos, estimada producción,
todavía se dilatan. Ahí tienen las banderas, allá de algunos países, de estos espacios parlamentarios. Maya, si estás por ahí escuchándonos, nos gustaría que me des la previa de cómo se están reacomodando cada uno en los espacios designados, ¿no? Bien, ahí está este hombre que recién veníamos hablando, Javi López. Ahí está Maya. Claro. Como de América Latina. Sí. Así es, Horacio, están ingresando en este momento parlamentarios que representan a países de Europa y países de América Latina. Ya son varios los que han ocupado las bancas en el recinto, las bancas que suelen ocupar los diputados y diputadas que integran la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Bueno, el día de hoy están integradas y están siendo ocupadas por parlamentarios de diferentes puntos del mundo, de Europa y América Latina. Hablamos hace instantes con Javi López, el presidente de Eurolat, que pudo dar su visión de lo que está sucediendo con respecto, bueno, a la guerra de Ucrania. Lo estamos viendo ingresar, a ver, déjame ver, sí, está entrando Fernando Iglesias, diputado nacional aquí de la Cámara Baja. Voy contando más o menos lo que está sucediendo en este momento porque hay un fluido de gente que va ingresando para ocupar sus lugares y comenzar con este debate de los informes de las distintas comisiones que tiene Eurolat, donde abordan diferentes temáticas. Antes lo estábamos escuchando a un parlamentario de España que integra la Comisión de Sustentabilidad, por ejemplo, que hablaba de la problemática mundial en cuanto al medio ambiente, de los cuidados que hay que tener. Y ¿sabes qué, Horacio? Me dio también a reflexionar lo que dicen los movimientos verdes, que a 50 años el mundo va a ser otro, no va a ser igual al mundo que conocemos hoy, si no hay un cambio a nivel mundial. Y ese cambio es en todas las instancias. Con este calentamiento global, con estas sequías universales, con talas indiscriminadas de árboles y de bosques, es imposible. No va a haber agua en el planeta. Exacto. Algunos reservorios como el acuífero guaraní y algunas otras historias, no va a haber agua. Hay algunos países que están tratando de desalinizar porque los ríos, así como los conocemos, dentro de muy pocas décadas no van a estar más. A ver si nos entendemos. No van a estar más, porque no hay eso que nos enseñaban cuando éramos chiquitos, que había un árbol, que la nube chocaba, que había humedad, que llovía, que el agua iba al río, el río crecía y el río después, por su pendiente, caminaba. No está más. Como el árbol no está más, y como lo poco del agua, de las cumbres y de los hielos eternos, se llaman hielos permanentes, sacan el metal y necesitan lavarlo con agua de nieve o de hielo helado, entonces, hielo helado, lo mío es genial, necesita el agua que cae, es agua envenenada. Lo lamento, querido planeta. Yo pienso por las generaciones que vienen, ahí me quedan menos que los más, pero uno quiere una sustentabilidad, economía que no sirve para a quién le van a vender tornillos, a quién le van a vender auto, computadora, si el planeta no va a tener para comer, porque vos vas a tener que regar tu pequeño sembradío y el agua no está. Plantea una cantidad de desafíos. Así es, Horacio, y de hecho, déjenme agregar también, porque son varios los temas que se van a tratar el día de hoy de los informes, tanto como les había comentado de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, de las políticas energéticas, de la investigación, de la innovación y de la tecnología, que es lo que comentábamos hace instantes. También se van a hablar de los informes de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos. También van a presentarse los informes de la Comisión de Asuntos Sociales, de Jóvenes y Niños, de Intercambios Humanos, de Educación y Cultura. Bueno, todos estos informes van a ser debatidos para luego poder ser votados a mano alzada por los parlamentarios que representan los países de Europa y de Latinoamérica que integran Eurolat y están presentes el día de hoy. Pero también, luego de las votaciones y de resoluciones de urgencia,
Se va a hablar también de los resultados del Foro de Euro Latinoamericano de la Mujer, otro tema también que está en agenda del encuentro que se realiza este año. Recordemos que Javi López, el presidente de Eurolat, comentaba hace unos minutos en entrevista con esta primera edición que se reúnen 2 veces al año en diferentes destinos del mundo. Y en esta ocasión Argentina fue el país elegido para ser sede de esta sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat. Bueno, ¿a quién más estás distinguiendo, como diputados locales, además de los que acabas de mencionar? ¿A quién estás viendo? A ver, déjame ver el recinto, Horacio, a quienes puedo vislumbrar, porque hasta este momento, primero, me estás matando un poco porque soy miope, Horacio. Bueno, así que tengo que detectar la cara a distancia. Diputado nacional de Argentina, vimos ingresar hace unos segundos a Fernando Iglesias. Sí. Sabemos que para el cierre va a estar Valdés participando del cierre de Eurolat. También va a estar Rodríguez A por parte del Senado y Valdés por parte de diputados. Y en la apertura, bueno, tenemos obviamente a los parlamentarios europeos que están en la presidencia de Eurolat, que van a estar sentados en el estrado junto a su lado los cosecretarios de Eurolat también. Pero por parte de los diputados nacionales en este momento también lo podemos no ver los ahí puedo... a Mara Brauer. Maya, siguen ingresando diputados parlamentarios, siguen ingresando al recinto. Nosotros vemos movimientos, pero tampoco alcanzamos a ver si ya están todos en las bancas, si hay gente en los pasillos. ¿Hay clima como para que ya empiece la sesión? Te voy a contar cómo es aprovechando tu pregunta, la voy a retomar para contarles cómo es el ingreso al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Todos los parlamentarios invitados a participar de esta sesión plenaria ingresaron por la explanada de la avenida Entre Ríos, hicieron ese ingreso pasando por el Salón de las Provincias, luego atravesando lo que es el Salón Azul, y del Salón Azul atravesaron lo que es el Salón de Pasos Perdidos. Y para ingresar al recinto, ustedes saben que en Pasos Perdidos hay 2 entradas para poder acceder. Una es la entrada por la que accede el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Hoy las autoridades van a ingresar por esa entrada, y también la otra entrada, que es por donde accedemos desde Diputados TV y acceden también muchos diputados, que es el hemiciclo del recinto. Por esa entrada también ingresaron, pero hicieron todo ese proceso. De la explanada del Congreso de la Nación, podemos ver que la explanada está sobre la fachada del Palacio Legislativo en la avenida Entre Ríos, y de ahí pasaron el Salón de las Provincias al Salón Azul, y del Salón Azul a Pasos Perdidos, para luego poder ingresar al recinto de la Cámara Baja de Diputados de la Nación. Te voy a comentar también que Maya, se encuentra presente... Maya, sí. Digamos que, es decir, es todo con un marco protocolar muy importante, ¿no? Porque la explanada de Entre Ríos es la que se habilita en el 1 de marzo prácticamente, el día de apertura de sesiones ordinarias para que entre el presidente. Cuando hay sesiones normales ingresan por ambas cámaras. No se abre la explanada de Entre Ríos, ¿no? Para dar inicio. Así es. Han ingresado por el ingreso más destacado que tenemos en el año, y aprovecho para comentarles que están anunciando desde los altoparlantes que va a dar comienzo en breve esta sesión plenaria, así que, compañeros, voy a tener que proceder a despedirlos y nos vamos ahora con un vivo de lo que va a ser esta sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat. Señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la 14ª sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Eurolat, que se desarrolla en este recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina. Vamos a compartir en primer lugar el mensaje que nos ha enviado Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores, vicepresidente de la Comisión Europea.
lo compartimos. Estimados parlamentarios y autoridades reunidas en esta nueva sesión de la Asamblea Eurolat en Buenos Aires. Tienen ustedes mucho trabajo por delante. Así que apenas quiero compartir 3 mensajes. El primero, que creo que es fundamental, que es que aunque Ucrania está ciertamente más cerca de Bruselas que de Buenos Aires, más cerca de Europa que del continente latinoamericano, esa invasión rusa nos afecta profundamente a todos, estemos donde estemos. Y lo que ocurre en Ucrania acabará definiendo el mundo en el que vivimos. Aquí, desde Bruselas, estoy grabando este vídeo con antelación a su reunión. Y ojalá que cuando ustedes se reúnan esta guerra cruenta, cruel, unilateral, injustificada, haya concluido. Ojalá que cuando ustedes se reúnan la paz se haya abierto camino. Pero hoy, ahora, a 31 de marzo, ya son 4 millones las personas que han tenido que huir de su país y muchos más los que están siendo objeto de ataques indiscriminados contra objetivos civiles. Hubo un voto en Naciones Unidas y la víspera de este voto recordé ante el Parlamento Europeo que cuando un potente agresor ataca sin justificación a un vecino mucho más débil, nadie podía mirar para otro lado, nadie podía, como decimos en buen castellano, llamarse andanas. Y América Latina y el Caribe no miraron para otro lado. Respondieron como ninguna otra región en el mundo. Respondieron unidos en defensa del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de los países. Esos son los valores que nos unen en la convivencia pacífica y respetuosa que es nuestro compromiso. Un compromiso que quiero agradecer en un momento en el que en el mundo entero la guerra obliga a todos a tomar una posición moral, una posición basada en principios. Sin olvidar que, desgraciadamente, la invasión de Rusia en Ucrania ha producido una sacudida en la economía global. Ha producido una escasez de alimentos que antes se producían en Ucrania, ha aumentado el precio de la energía, ha obligado a tomar sanciones necesarias para evitar que los agresores puedan financiarse, y esa crisis multidimensional se está propagando por el mundo entero y afectando a muchos millones de personas que están muy lejos del escenario bélico en Ucrania. Hemos de hacer frente a esta crisis trabajando juntos. Este es mi primer mensaje. El segundo es que más que nunca hay que reforzar nuestra asociación birregional, Europa, América Latina y el Caribe. Porque esta guerra, en nuestro lado, en Europa, nos ha puesto de acuerdo a los europeos en la necesidad de una Europa geopolítica. Y Europa no será geopolítica si no está más cerca de América Latina. No puede pretender ser un actor global si no incorpora América Latina en su pantalla radar y en su programa de trabajo, en sus preocupaciones, en sus objetivos. Tenemos que trabajar hacia una nueva alianza, asociación, que concluya con una cumbre birregional, pero que sobre todo que refuerce los acuerdos de asociación, que fortalecen nuestras relaciones bilaterales, que construya pactos y alianzas para defender juntos los valores que en base a los cuales podemos forzar esa alianza. Recuerden que juntos representamos 1/3 del voto en las Naciones Unidas. Podemos ser una fuerza decisiva en la gobernanza mundial. Y por eso les invito, y este es mi tercer mensaje, a impulsar desde Eurolat una agenda positiva entre nuestras regiones que ponga el bienestar de la ciudadanía en el centro de las grandes transformaciones del siglo XXI. La cohesión social, la lucha contra las desigualdades, el desarrollo sostenible, la transición digital, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones,
que son la base de las sociedades justas y prósperas. Queremos fortalecer lazos, no queremos crear dependencias. Queremos desarrollar una apuesta pragmática y a largo plazo. Este es mi compromiso. Y para lograrlo, la voz de los parlamentarios es indispensable. Espero que Eurolat y su diálogo parlamentario contribuya decisivamente a acercar todavía más nuestras regiones. Ambas lo necesitan. Y ustedes, como representantes de los pueblos de las dos orillas del Atlántico, tienen la obligación de trabajar intensamente para conseguirlo. Gracias por su esfuerzo. Pueden contar con nosotros también desde el External Action Service, desde la acción exterior de la Unión, desde las relaciones internacionales que conjuntan el esfuerzo de los Estados miembros y de las instituciones europeas. Haremos nuestra parte de trabajo. Muchas gracias. Compartimos ahora el saludo de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Excelencias, copresidentes, queridos colegas, es un placer dirigirme a ustedes en esta sesión plenaria de la 14ª Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en Buenos Aires. Su presencia, la concurrida asistencia de ambos continentes, da fe de la fuerza de las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y de nuestro compromiso mutuo para que nuestra asociación sea firme durante años. Quiero dar las gracias a los copresidentes de Eurolat, mi colega eurodiputado el señor Javi López y el parlamentario colombiano y miembro del Parlamento andino el señor Darío Pérez por su liderazgo en los trabajos preparatorios que harán un éxito de este acto. Un éxito no solo para este pleno, sino también para las reuniones de los comités permanentes, los grupos de trabajo, el Foro de la Mujer Euro-Latinoamericano y la Mesa Ejecutiva. Eurolat es una asamblea representativa birregional bien establecida e histórica que disfruta de relaciones privilegiadas basadas en valores comunes, respeto mutuo y la creencia de que podemos abordar juntos los retos globales. Voy a mencionar algunas ambiciones conjuntas de esta semana. Queremos adoptar una declaración de recuperación económica justa e inclusiva. Queremos seguir perfilando y fortaleciendo acuerdos comerciales, ya que los acuerdos de asociación son la mejor herramienta para mejorar las condiciones sociales y económicas, reducir las desigualdades, mejorar el acceso a la educación, a la atención médica y fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible y de acción climática. Juntos queremos abordar la recuperación post-pandemia, buscando reforzar asociaciones económicas. Queremos combatir la violencia doméstica y basada en género, que ha aumentado durante la pandemia en todo el mundo. Combatir la COVID, centrándonos en mejorar la tasa de vacunación con programas como COVAX. Pero, queridos colegas, hoy más que nunca, con crímenes de guerra que tienen lugar en suelo europeo, debo enfatizar la importancia que tiene que estemos juntos defendiendo valores universales de democracia, Estado de Derecho, justicia, solidaridad y derechos humanos fundamentales. Estamos juntos condenando con la mayor contundencia posible la agresión a Ucrania y la violación de derecho internacional que constituye esta invasión. El ataque a Ucrania es un ataque contra todo aquello en lo que creemos. Representa los valores exactamente opuestos a aquellos que son la base de la Asamblea Eurolat y por los que trabajamos. El respeto del derecho internacional y de los tratados por la soberanía de los Estados es la única forma aceptable de proceder. El multilateralismo es la única vía. La diplomacia parlamentaria y el diálogo interparlamentario es más necesario que nunca. Y aquí en esta Asamblea tenemos la suerte de disfrutar estos derechos juntos. Gracias por su atención. Les derecho una fructífera colaboración y discusiones en Buenos Aires y un agradecimiento especial a Javi López por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy. Gracias. Componen el estrado Javi López, copresidente por el componente europeo de Eurolat,
Óscar Darío Pérez Pineda, copresidente del componente latinoamericano Eurolat. Eduardo Chiquilinga, cosecretario del componente latinoamericano de Eurolat. Y Daniel Chico Zamanillo, cosecretario por el componente europeo Eurolat. Cedemos la palabra al señor Óscar Darío Pérez Pineda. Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial al copresidente Javi López, a todos ustedes, a los más de 100 parlamentarios de ambas regiones que nos acompañan y que nos han entregado todo lo mejor de sí para que esta 14ª Asamblea General de Eurolat sea exitosa. Los resultados de las comisiones, de los grupos de trabajo, de las suficientes deliberaciones de cada componente y de cada comisión y de cada grupo de trabajo son prenda de garantía de que hemos hecho una tarea encomiable, exitosa, que esperamos sea fructífera, como tantas veces lo hemos reiterado, en beneficio de los pueblos que representamos. El trabajo no ha sido menor, ha sido arduo. Hemos estado concentrados durante toda esta semana en este precioso país, en este albergador país que nos ha acogido hospitalariamente como siempre ha sucedido. Y aprovecho este momento para agradecer a las autoridades argentinas por su compromiso, a todos y cada uno de sus parlamentarios, por su excelente organización, por su disciplina, por estar pendientes del más mínimo de los detalles. Eso es lo que ha propiciado que podamos deliberar con todos los elementos suficientes. Y la verdad es que muy reconocidos, no solamente con los parlamentarios, con el Congreso de Argentina, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en cuyo recinto nos encontramos, sino también con las autoridades, con los ministros que nos acogieron en sus diferentes carteras, con la presencia de la señora vicepresidenta y presidenta del Senado, doña Cristina Fernández de Kirchner, con la colaboración innegable del gobierno del presidente Alberto Fernández, así que para ellos pues un agradecimiento perenne y gratitud profunda. En ese orden de ideas, dado que tenemos muy poco tiempo, porque pues, las circunstancias nos impidieron comenzar a tiempo, entonces queremos darle inicio a esta asamblea, a este cierre de nuestra 14ª asamblea. Sobra mencionar de que está siendo traducida y otro brindis, porque hemos tenido varios, otro brindis ofrecido por nuestros anfitriones argentinos. Bueno, entonces, comenzando, apreciado Javi, el primer punto es la aprobación del proyecto del orden del día de la sesión plenaria ordinaria. Ese proyecto ha sido distribuido en cada uno de los diferentes idiomas y ha sido recibido previamente por ustedes. ¿Están de acuerdo con la aprobación del orden del día? Muchas gracias. Punto número 2. Aprobación del acta de la 13ª sesión plenaria ordinaria celebrada en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2020. Ese proyecto igualmente ha sido distribuido
y por lo tanto se somete a consideración de ustedes. Ha sido aprobada el acta de las sesiones de los días 4 y 5 de noviembre. Comunicaciones de los copresidentes de la Asamblea, incluidas las decisiones adoptadas por la mesa directiva el 11 de abril de 2022. Los puntos más importantes de la mesa directiva del pasado 11 de abril son los siguientes. El primero, hubo un rico intercambio de puntos de vista sobre los proyectos de declaración conjunta propuesta por ambos copresidentes sobre la base del artículo 18 del reglamento de la Asamblea bajo el título Una recuperación económica justa e inclusiva en paz. Además de esa mesa directiva, aprobó el orden del día y la organización de los trabajos en las comisiones que se llevaron a cabo los días martes y miércoles y para el pleno de hoy. En particular, la mesa aprobó incluir la presentación y votación en pleno de los informes de las 3 comisiones permanentes. ¿Cuáles? Informe sobre la cooperación en materia de justicia penal en la Unión Europea y América Latina de la Comisión de Asuntos Políticos. Informe sobre la economía circular de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. E informe sobre la cultura como medio para la promoción de las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina de la Comisión de Asuntos Sociales. Igualmente, la mesa adoptó incluir a esta sesión 2 resoluciones de urgencia. Una sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres y 2 sobre la agresión rusa contra Ucrania. Además, se aprobó la petición de extensión del mandato del Grupo de Trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y Transnacional y Terrorismo. En línea con el artículo 4 del reglamento, la mesa nombró su nueva composición siguiendo las comunicaciones recibidas por cada componente. Y por último, la mesa aprobó el programa de actividades de la Asamblea para el segundo semestre del 2022, decidiendo la celebración en el otoño en cooperación con la presidencia checa de turno de la Unión Europea, de las reuniones de la mesa directiva, de las 4 comisiones parlamentarias permanentes, de los grupos de trabajo Seguridad y Terrorismo y Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, así como el Foro de la Sociedad Civil y Foro de la Mujer. Muy bien. Habida cuenta del retraso de 1 hora que tenemos y el comienzo de la reunión extemporáneamente a la hora citada, hemos tomado una decisión que esperamos ustedes comprendan el limitado uso del tiempo disponible para cada uno de los puntos del 4 al 7, que deberá ser máximo de 15 minutos por punto, distribuidos de la siguiente manera. Para introducir el debate, la copresidencia da uso de la palabra a los 2 componentes para que expliquen brevemente, tiempo máximo de 3 minutos cada uno. Y tras las intervenciones de los componentes, de manera excepcional,
se podría abrir algún espacio para deliberar. Comenzamos. 4. Debate sobre el informe de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos. Comillas, la cooperación en materia de justicia penal en la Unión Europea y América Latina. Entonces, le otorgamos el uso de la palabra a el parlamentario Fabio Máximo Castaldo, que es el coponente del Parlamento Europeo, por espacio de 3 minutos. Adesso funziona. Muchísimas gracias, queridos copresidentes, estimadas compañeras y compañeros, estimado coponente, señor senador Espinosa, querido Fidesz. Antes de empezar, quería agradecer a los legisladores argentinos y al pueblo argentino por haber permitido y facilitado la organización de esta asamblea aquí en Buenos Aires, ciudad que nos está hospedando magistralmente. Hoy llegamos al final de un camino iniciado en el lejano 2019 sobre un tema muy importante, exacerbado por la terrible pandemia de la COVID-19, que lamentablemente no ha solamente desgastado nuestras libertades y salud, pero también nuestros sistemas de control, tanto a nivel de terrorismo y tráficos ilícitos, cuanto al nivel de control democrático regional, afectando directamente nuestras autoridades estatales. Me refiero en específico al tema de nuestro informe sobre la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de justicia penal entre la Unión Europea y Latinoamérica, informe que hemos aprobado a gran voz en la Comisión Política este martes y que ahora tenemos que adoptar en el Pleno de nuestra Asamblea. En el informe, enriquecidos por la propuesta de nuestros colegas, que agradezco muchísimo, queríamos subrayar cómo los procesos de globalización e interconexión impulsados por el desarrollo económico y tecnológico han transformado profundamente la sociedad moderna, afectando a todos sus ámbitos, tanto político como económico y social. Y esta tendencia parece destinada a afectar aún más la sociedad en el futuro cercano, queridas colegas y colegas. Desgraciadamente, también las actividades ilícitas han podido beneficiarse de estos avances, aprovechando los resquicios dejados por vacíos legales o por legislaciones nacionales no coordinadas o incoherentes entre sí. Eso destaca mayormente con respecto a actividades delictivas concretas como el terrorismo internacional, el comercio de armas, el tráfico de drogas y seres humanos, la corrupción y los delitos ambientales. Permítame de recalcar la gravedad de estos crímenes y la necesidad de incluir cuanto antes el ecocidio en el listado de los crímenes internacionales, como sugerido en las enmiendas de nuestros colegas verdes. Por esta razón, hoy en día, la cooperación jurídica internacional en materia penal se presenta como un elemento esencial para la consolidación y defensa del Estado de Derecho y de los sistemas políticos democráticos. Sistemas que siguen sufriendo en el pospandemia y que necesitan ser reformados como potente antídoto contra la impunidad, que es en sí la negación de la justicia. Estoy convencido que cuando hablemos de justicia no podemos hacerlo como si fuese un eco. Deberíamos hacerlo con voz alta, contundente y severa y muy clara. Por lo tanto, creo que este informe pueda de verdad constituir un primer paso hacia una cumbre internacional convocada por la Unión Europea y nuestros respectivos países y para el componente de América Latina, a fin de negociar un tratado vinculante que abarcará los 3 pilares de la cooperación en materia penal entre la Unión Europea y Latinoamérica, que son la cooperación policial, la cooperación judicial stricto sensu y la cooperación entre sistemas penitenciarios. Estoy consciente y cierto de las dificultades políticas que se oponen a esta idea.
Pero creo que tenemos que dar un señal claro y fuerte en este sentido y hacerlo hoy con nuestro voto y con la aprobación de este informe. Concluyo saludándolos con amistad y agradeciéndolos por continuar a colocar un ladrillo más en el antiguo y largo camino de cooperación política que califica la fuerza de nuestros países. Y como lo decía Martin Luther King, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de todas partes. Muchísimas gracias, queridos colegas. Muchísimas gracias, apreciado parlamentario. Tiene luego el uso de la palabra nuestro colega Massimiliano Sumeriglio. Sí, gracias, presidente. En la comisión hemos tratado temas de urgencia, la cooperación en materia de justicia penal, la lucha contra la incitación al odio, la cooperación internacional y el multilateralismo frente a la COVID, la tecnología digital y la democracia. Todas ellas son emergencias y han revolucionado nuestra agenda, al igual el regreso de la guerra en suelo europeo. Cuestiones fundamentales y de actualidad, temas que nos indican la dirección correcta, la necesidad de revitalizar la cooperación interregional, el multilateralismo y nuestras relaciones estratégicas. Y reuniones como esta son una excelente manera de fomentar el diálogo interparlamentario entre nuestros países. También es necesario intensificar el diálogo intergubernamental, por lo que esperamos que la cumbre de alto nivel UE-CELAC se celebre lo antes posible. Debemos unirnos para hacer más eficaz la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales agravadas por la crisis postpandémica. Debemos planificar una mejor programación de políticas públicas, una agenda inclusiva que defienda los intereses de nuestros pueblos, los bienes comunes. Cooperación descentralizada y solidaria en materia económica para promover un nuevo modelo de desarrollo, pero también en materia diplomática, social y cultural, y la investigación, y la lucha contra el cambio climático por la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos, empezando por los más vulnerables. Estoy seguro que trabajando en esta dirección y uniendo los esfuerzos de nuestros países, que juntos constituyen un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas, podemos contribuir a la definición de una sociedad más justa y equitativa. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Es necesario anotar que la votación del proyecto de resolución tendrá lugar en esta misma sesión en el punto número 8. Pasamos al debate sobre el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura. Tiene la palabra la parlamentaria Sandra Pereira de Portugal. Obrigada, Presidente. Eu julgo que o nome do relatório não é esse. Lo único es que el nombre del informe no es ese. El informe trata de cultura como factor de producción de las relaciones de la Unión Europea, los Estados miembros y los países de América Latina y del Caribe. Entendemos que hoy por hoy la cultura tiene que estar disponible para todos los ciudadanos, o bien por creación o bien como producción. Es un esfuerzo de orden social y la cultura puede ser una fuente de empleo que puede mejorar la vida de sus agentes. Aunque hay sectores culturales y creativos que son fuente de riqueza económica, no pueden estar subordinados a la lógica de la rentabilidad económica o comercial. Todo lo contrario, hay objetivos culturales y sociales como la libertad de creación y la promoción de la diversidad que prevalecen y que tienen que estar por encima de esa lógica. Por lo tanto, es necesario que los Estados garanticen un apoyo sustancial a la cultura y al arte y que democraticen el acceso a la cultura. Consideramos que la cultura desempeña un papel importante en la inclusión social y en la divulgación de la diversidad de las personas. En ese sentido, la cultura y, en concreto, la diplomacia cultural son instrumentos con un gran potencial en las relaciones externas de los países.
cuyo objetivo último será siempre divulgar el conocimiento y promocionar la amistad entre los pueblos. Sobre todo, la promoción de la cultura es y debe seguir siendo, en la medida de lo posible, un elemento social del desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros por un lado y América Latina y el Caribe por otro. Estas relaciones deben basarse siempre en respeto mutuo, en un entendimiento entre Estados soberanos libres, respetando siempre las particularidades y la diversidad cultural. 2 años